Cuéntame, ¿cómo consolidaron ustedes el modelo de certificación ambiental que el SENACE maneja cotidianamente? Bueno, ha sido una experiencia sumamente interesante y un gran reto, porque en realidad SENACE se crea como respuesta al nivel de conflictividad que había en el país, hablando más o menos en el año 2011 aproximadamente. SENACE se crea el 2012 para, digamos, que la entidad que evalúa los estudios de impacto ambiental de los proyectos más complejos del país sea una entidad que no sea la misma que promueve los proyectos, ¿ok? Por eso que se crea adscrita al Ministerio del Ambiente. De acuerdo. No obstante, hubo un proceso de maduración de la entidad antes de asumir la función. La primera función se asume recién en diciembre del 2015, cuando se transfiere el sector minero energético. Luego se ido transfiriendo sectores como transporte, agricultura, residuos sólidos. ¿Por qué esas transferencias? ¿Buscaban el lugar ideal donde ponerla? Porque en teoría todo debería pasar a SENACE en algún momento. Lo que tenías antes, en el modelo anterior, era cada ministerio tenía un área, la Dirección General de Asuntos Ambientales de cada sector, que eran los que evaluaban y en algún momento también inclusive fiscalizaban. Ese proceso ha ido, digamos, siendo trasladado al Ministerio del Ambiente, ¿no? Primero con la fiscalización cuando se crea el OEFA en el 2009 y SENACE en el 2012. Entonces, el rol de SENACE es, digamos, evaluar con criterios de calidad técnica, transparencia, imparcialidad, esos proyectos, ¿no? Hay que mirar mucho la rigurosidad técnica, porque lo que necesitamos son inversiones sostenibles en el país que impliquen que no se trasladen los costos de estas inversiones a la población del entorno. ¿Es cualquier proyecto que tenga un componente socioambiental? Es cualquier proyecto que tenga un impacto ambiental. Y en general todos tienen. Hay un sistema que se construyó en el país a partir del año 2001 que se llama el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que tiene 3 categorías de instrumentos ambientales. El estudio de impacto ambiental detallado es el más complejo, y viene el semi-detallado y las declaraciones de impacto ambiental, que son los que tienen, digamos, muy poco impacto. Nosotros a la fecha evaluamos solo los detallados, salvo residuos sólidos, que sí se transfirió también los semi-detallados. Entonces, cualquier obra, actividad que va a generar un impacto ambiental o socioambiental, socio en la medida en que esté ligado al impacto ambiental, por supuesto, pasa por un proceso de evaluación de SENACE. No es el único certificador, porque todavía los ministerios siguen evaluando los semidetallados, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos evaluadores tienen ustedes? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? Cuéntame un poquito de tu gente. Es interesante. Tenemos 2 áreas de evaluación, una que ve temas de infraestructura y otras que ve aprovechamiento de recursos naturales. En ambas tenemos un promedio de 135 evaluadores, de los cuales el 59% son mujeres, y la diferencia es de hombres. Entonces, no me suena un equipo muy grande, Alberto, ¿no? No somos un equipo muy grande, porque además usamos mucha tecnología en los procesos de evaluación, y tenemos una organización matricial en las áreas. Me explico. Cuando uno evalúa un instrumento ambiental, requiere de profesionales de distintas disciplinas que puedan revisar esa información y hacer de ello, digamos, un proceso con opiniones técnicas sustentadas. Dependiendo de la complejidad del proyecto, del tamaño, la ubicación, de las características, tú requieres un equipo más completo, o de más profesionales o de menos profesionales. Entonces, lo primero que buscamos es identificar el número óptimo de profesionales que requiere cada instrumento que nosotros evaluamos. Pero también tenemos lo que se llaman grupos técnicos especializados, que es, por ejemplo, los abogados, los economistas, los que ven impactos físicos, los que ven impactos biológicos, forman parte de estos grupos técnicos, y entre ellos comparten conocimientos, experiencias, que lo que permiten es nutrir a la interna y que, digamos, el evaluador senior transfiera al evaluador junior toda esa experiencia, que quede el know-how finalmente en la entidad, ¿no? Entonces, hemos trabajado mucho eso, pero también tenemos una serie de áreas de apoyo, porque, claro, las 2 áreas de evaluación son como las plantas, digamos, la de producción, pero no podrían desarrollar su trabajo si no tenemos todos estos otros componentes en estas otras áreas de apoyo y de soporte. El tema tecnológico para nosotros es fundamental. Para nosotros no fue un problema
adaptarnos a la lógica del trabajo remoto en la pandemia. Claro, ya estaban seguramente insertados en esa lógica. Así es, y básicamente seguimos operando a través de trabajo remoto porque lo que nosotros finalmente buscamos es lograr productos. Correcto. Más que un horario de trabajo, lo que interesa son los productos. Alberto, para que quienes nos están viendo podamos entender la dimensión y la importancia del SENACE, ¿proyectos por cuánto dinero han aprobado ustedes desde que comenzaron a trabajar, a desarrollar su trabajo? En total. En total. Hemos evaluado más o menos 2.041 instrumentos ambientales. Ya. De esos 2.041, solo 60 son estudios de impacto ambiental o modificaciones de estudio de impacto ambiental. Hay otros instrumentos menores, como planes de participación ciudadana, como términos de referencia, etcétera, que también son evaluados. Esos 60 estudios de impacto ambiental o modificaciones implican más de 24.000 millones de dólares. ¿Cuánto, perdón? 24.000 millones de dólares. No me imaginé que una cifra tan grande. Es una cifra de verdad espectacular. Además, por el poco tiempo que tiene la entidad, ¿no? Entonces, de eso, además en pandemia, en estos últimos 2 años, en total 3, hemos obtenido 12.000 millones de dólares. Y tenemos pendiente de evaluar si la cartera de proyectos se sigue haciendo realidad, más de 12.000 millones de dólares también en los siguientes años, ¿no? Alberto, la empresa privada los ve a ustedes como un aliado fundamental, como una piedra en el zapato, como un obstáculo intermedio a vencer. ¿Cómo los ven? En general tenemos una muy buena percepción, no solo el sector privado o público, porque nosotros evaluamos proyectos públicos y privados. Buen punto. Sino que además tenemos una muy buena percepción de otros actores como otras entidades públicas o representantes de sociedad civil. Nosotros tercerizamos a una empresa una evaluación de percepciones sobre SENACE. Y hemos mejorado, esto es cada 2 años, hemos mejorado sobre lo que ya teníamos en el 2019 y a la fecha hemos logrado una percepción muy positiva de 74% entre todos estos actores además. Entonces, la verdad es que es un gran reto el poder mantener y seguir incrementando esa percepción positiva. Mi pregunta parte del desconocimiento, pero la pongo sobre la mesa igual para aprender, Alberto, esta noche. Sí, ¿cómo no? Yo imaginé que toda certificación u acreditación podía estar en manos del INACAL. ¿Por qué esta no? Lo que pasa es que el INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, ellos están enfocados, por ejemplo, para poder definir qué parámetros que requieren los laboratorios. Ya. Nosotros usamos laboratorios para, por ejemplo, obtener resultados a partir de muestras, por ejemplo, ¿no? Pero la evaluación ambiental implica... es otra cosa. Implica cómo la obra o que voy a desarrollar en un ámbito específico, de acuerdo a la ingeniería que tengo en mi proyecto, va a generar impactos, posibles impactos, y qué medidas tengo que yo incorporar de manera preventiva, porque es un instrumento totalmente preventivo. ¿Qué medidas son las que voy a incorporar yo para evitar primero ese impacto? Y si no puedo evitarlo, ya luego veré cómo lo reduzco, cómo lo mitigo o cómo lo compenso como última opción, ¿no? Alberto, en el trabajo del SENACE, la presencia de la participación ciudadana en la toma de decisiones, ¿tiene algún peso? Es fundamental. Es tan fundamental como la calidad técnica en la evaluación de los instrumentos. ¿Por qué? Tenemos que generar confianza en el país y en las poblaciones en torno a los proyectos. Es una confianza que se ha perdido con los años y que cuesta mucho recuperar. La norma, que nosotros no aprobamos normas, nosotros heredamos normas que son aprobadas por los sectores junto con el Ministerio del Ambiente. Sí define que hay una serie de mecanismos de participación ciudadana que tienen que acompañar el proceso de evaluación de estos estudios. Pero creemos que no es suficiente. Ah, no es suficiente. Creemos que no es suficiente y por eso, además de tener planes de participación ciudadana con mecanismos de participación ciudadana potentes y ajustados a la realidad de cada proyecto, desarrollamos otros instrumentos de gestión social que lo que buscan es asegurar una mayor participación, pero que además, digamos, la población del entorno entienda los procesos como son,
cómo se hacen las evaluaciones, cuál es el rol que ellos tienen en el proceso de evaluación a través de su participación. No es participar solo para escuchar, sino de qué manera tengo una participación activa, cómo puedo trasladar mis comentarios, mis aportes, y cómo esos los incorporamos a los informes de observaciones, cuando hay observaciones, a los titulares, como parte del proceso de evaluación antes de emitir una decisión final. Alberto, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Nos has ayudado a entender muchísimo el rol del SENASA. No es un rol fácil, pero es un rol fundamental, y los números que manejan son absolutamente impresionantes y necesarios para tanta obra e infraestructura que se tiene que hacer en el país. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Alberto Marianderán Gómez ha estado con nosotros, presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, el SENACE. Quiero compartir con ustedes, antes del corte,